Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Hoy es el primer día después de la fase cuarto menguante. Nuestra primera visita de hoy es el cráter Mouchez, de 83 kilómetros de diámetro, bastante dañado, con paredes con pendientes algo empinadas y más altas hacia el sur. Su piso es llano con algunos impactos menores y ha sido inundado por lava. Muy cerca, más al oeste, Philolaus y sus dos notables montañas centrales continúan luciéndose hoy. Mide 71 kilómetros de diámetro, con altas paredes exteriores con terrazas y un piso interior plano. Al igual que ayer, esta zona nos muestra muchas sombras en sus elevaciones. Recórranla. Al oeste de Philolaus encontramos a Anaxímenes, de 80 kilómetros de diámetro. Nos muestra sus no tan altas paredes exteriores que proyectan alguna sombra en su interior plano, relleno con lava y con numerosos cráteres menores en su interior. Aún más al oeste, Carpenter nos muestra su forma bien circular, de 60 kilómetros de diámetro, paredes altas con pendientes pronunciadas y terrazas interiores. Su interior es bastante llano, con una línea de cumbres en su centro. A su lado se encuentra Anaximander, de 60 kilómetros, dañado con algunas paredes altas proyectando su sombra en su interior llano. Continuamos todavía más al oeste. Las hermosas montañas centrales de Pitágoras comienzan a proyectar su sombra sobre su interior plano, relleno de lava. Se destacan las terrazas interiores de sus paredes muy altas. Mide 129 kilómetros de diámetro. Volvamos más cerca al terminador, cruzando el Mare Frigoris, Mar del Frío, y sus 1800 por 200 kilómetros de extensión. Sobre su costa sur destaca el cráter La Condamine, de 36 kilómetros de diámetro. Tiene una forma muy circular, con paredes altas y empinadas, y un piso interior llano que hoy estará sumergido en sombras. Volviendo hacia el oeste, sobre la superficie del mar y ya en la entrada de Sinus Roris, la bahía del Rocío, se encuentra el cráter Harpalus, de 40 kilómetros de diámetro con rayos. Sus altas paredes poseen terrazas en su interior, que hoy podremos observar con mucho detalle. Ese interior es un piso llano, con 3 montañas desplazadas del centro. Y ya que mencionamos a Sinus Roris, esta bahía, que posee una extensión de 500 por 400 kilómetros, separa al Mare Frigoris de Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas. Es una zona muy plana y algo más oscura que el norte del océano. Y ya que hablamos del Oceanus Procellarum, es el mar lunar más grande. Mide unos 700 por 500 kilómetros y posee una superficie muy plana, sobre todo en su centro. Tiene apenas 80 metros de diferencia de altura a lo largo de un diámetro de 400 kilómetros. Se especula que podría ser uno de los mayores cráteres de impacto del sistema solar. Una vez más, volvamos al terminador y aquí vamos a visitar el cráter Maupertuis, muy dañado con forma irregular. Podemos apreciar su interior con muchos altibajos. Mide 46 kilómetros de diámetro. Las laderas de los montes Jura rozan sus paredes sur. Estos montes forman la costa de Sinus Iridum, bahía del Rocío, formada por un impacto que, relleno con lava del Mare Imbrium, mar de las lluvias, quedó sepultado por la superficie de este mar en su zona sureste, formando el resto un semicírculo notable, desde Promontorium Laplace, de 2.500 metros de altura, hasta Promontorium Heráclides, de 1.700 metros. Los montes Jura, entre los dos promontorium, llegan a alcanzar los 6.100 metros de altura, recorriendo 497 kilómetros de la costa. Es una vista para dedicarle mucho tiempo. La bahía mide 400 por 260 kilómetros. Separando Monte Jura en dos, se encuentra el cráter Bianchini, de 38 kilómetros de diámetro. De forma muy circular, sus paredes son altas y empinadas, aterrazadas en su lado interno. El piso es llano y posee una pequeña montaña central. Antes de continuar avanzando, recorran la muy plana superficie del Mare Imbrium, sobre todo cerca del terminador. Ahí
tendremos la posibilidad de ver sus pocas imperfecciones. Resalta en su zona sur la Dorsum Cirkel, una cresta que recorre 210 kilómetros de la superficie del mar. Muy cerca de ella, el Mons Laire proyecta su larga sombra sobre la superficie del mar, generada por sus 1500 metros de altura. Vamos a desviarnos un poco al oeste para llegar al cráter Aristarchus sobre el océano Procellarum. Posee un albedo muy superior a su entorno, destacando como uno de los objetos más brillantes de la Luna. Su diámetro de 40 kilómetros alberga un interior llano con un pequeño pico central. Sus paredes son altas y empinadas con terrazas interiores. Es un cráter muy joven. Volvamos al terminador, donde los montes Carpathus, con cumbres que alcanzan los 2.400 metros de altura, recorre 280 kilómetros, marcando la costa sur del Mare Imbrium y separándolo del Mare Insularum, mar de las islas. Hoy proyectan extensa sombra sobre la superficie del mar. Excelente día para tomarse un tiempo observándolas. El Mare Insularum mide 900 kilómetros de diámetro. Es muy plano, con algunas montañas y cráteres aislados. Sobre su costa este encontramos a Reinhold y a Landsberg, de 48 y 40 kilómetros de diámetro respectivamente. Los dos poseen paredes altas, aterrazadas en su interior, y un piso llano con una montaña central. Las sombras proyectadas por sus altas paredes hoy solo nos permitirán apreciar las cumbres y las pendientes exteriores. Separando el Oceanus Procellarum del Mare Insularum, encontramos a Kepler, que hace gala de sus extensos rayos, más claros que la superficie del mar, alcanzando los 300 kilómetros de distancia. Sus paredes son altas, con algunas terrazas interiores y pendientes muy pronunciadas en su exterior. Su interior alberga un suelo irregular. Continuando hacia el sur y separando el Oceanus Procellarum del Mare Cognitum, el mar conocido, encontramos los montes Riphaeus, recorriendo 150 kilómetros con apenas 40 kilómetros de ancho. Sus sombras se extienden sobre la superficie del Mare Cognitum. Este mar mide 300 por 200 kilómetros y es una superficie muy plana, con pocas irregularidades. Continuamos hacia el sur y separando el Mare Cognitum del Mare Nubium, el mar de las nubes, está el cráter Lubienieski, de 45 kilómetros de diámetro, con un interior llano, oscuro, inundado con la lava del mar. Sus paredes, bajas hacia el sur, extienden largas sombras sobre su interior. El Mare Nubium es una de las cuencas más antiguas de la Luna. Fue formado por al menos 4 impactos. Mide unos 750 kilómetros de diámetro y tiene una forma elongada norte-sur. Sobre su superficie encontramos a Bugialdus, un cráter de 61 kilómetros de diámetro, de paredes muy altas, con pendientes pronunciadas en su exterior y terrazas interiores que terminan en un piso llano con una importante montaña central con varios picos. Hoy podremos apreciar sus pendientes exteriores, mostrando todas sus irregularidades. Un poco más al sur, Kies aparece como un cráter fantasma de 45 kilómetros de diámetro y apenas distinguible sobre la superficie del mar. A excepción de una parte de su pared sur, el resto apenas sobresale de la superficie de este mar. Su interior ha sido inundado con lava, dejando prácticamente todo el cráter sumergido. A continuación, Campanus y Mercator hacen un llamativo par, separando el Mare Nubium de Palus Epidemiarum, el pantano de las epidemias. Los dos miden 48 kilómetros de diámetro, con paredes altas, terrazas y su interior es llano, inundado con lava. Palus Epidemiarum es una zona muy plana, de 300 kilómetros de diámetro, de un color más oscuro que su entorno. En su costa sur se encuentra Capuanus, de 60 kilómetros de diámetro, una formación circular de paredes empinadas e interior llano, inundado con lava. Lindas sombras se proyectan en su interior el día de hoy. De aquí al polo sur, la zona es muy accidentada, con un cráter al lado del otro. Como siempre les recomiendo, tómense su tiempo para recorrer los juegos de luces y sombras del terminador. En esta zona vamos a destacar algunos cráteres.
El primero, Longomontanus, un cráter grande de 146 kilómetros de diámetro con pendientes empinadas y paredes altas, que han sido bombardeadas con impactos menores, sobre todo al norte. Su gran interior es plano, con varios impactos menores y un pequeño sistema de montaña central. A Scheiner, de 111 kilómetros de diámetro, se le nota el paso del tiempo. Su pared este es especialmente alta. Su interior llano destaca varios impactos menores. Continuamos con rumbo sur hasta Blancanus, muy cerca del conocido Clavius, que hoy está en sombras. Mide 106 kilómetros de diámetro, posee altas paredes con terrazas, un interior plano con numerosos impactos menores y un sistema de triple montaña central. Y esto es todo por el día de hoy. Como siempre, vuelvan a visitar objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según la incidencia de la luz. Hasta mañana.